Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y los volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos conmemorando la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán. Es también conocida como Iglesia Madre, símbolo de unidad para todas las iglesias. En este pasaje evangélico que hemos escuchado, vemos que Jesús le devora el celo de la casa del Padre. Pero todo esto, cuando escuchamos y reflexionamos sobre este evangelio, Jesús lo está aplicando a sí mismo. Él es el templo, Él es el verdadero templo. Destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Estaba hablando nada más y nada menos que de su muerte y de su resurrección. Ahora bien, nosotros, a través del bautismo, somos incorporados a la familia de Dios. Es verdad que también con el bautismo se nos borra el pecado original, pero lo más importante, eso ciertamente es importante, pero también otro aspecto importante es que somos incorporados al templo de Dios. Nos convertimos en piedras vivas, piedras eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros tenemos un rol dentro de la Iglesia. Es por eso, y de ahí la importancia de poner nuestros dones al servicio de Dios. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué talento te ha dado Dios? ¿Eres capaz de ponerlos al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia, al servicio del pueblo de Dios? ¿O todo lo contrario nos puede ocurrir como aquel personaje del cual nos habla Jesús, que recibe un talento y tiene miedo y lo esconde? Que no nos suceda a nosotros de esta manera, sino que reconozcamos y sepamos qué don es el que Dios me ha dado, y para ponerlo en práctica, para convertirnos en piedras vivas del templo de Dios. Ya desde antiguo, a lo largo de toda la historia, el hombre ha buscado siempre un encuentro, tener un encuentro con la divinidad. Nosotros como cristianos tenemos también ese anhelo, ese deseo de encuentro con Dios, de encuentro con Jesucristo. El lugar privilegiado de ese encuentro ciertamente es la Iglesia. Si bien Dios no se encierra en 4 paredes, pero es el lugar privilegiado para alabarle, para agradecerle, para tener un momento de encuentro, un momento de adoración. Es por eso y de ahí la importancia de que cuál es nuestro comportamiento, cómo es mi actitud cuando estoy en la iglesia. Desafortunadamente, todos hemos visto que muchas veces, antes de empezar la celebración litúrgica, parece
que eso fuese un mercado, porque no se escucha otra cosa que ruido de personas hablando dentro de la iglesia. Y esto en cualquier día de la semana. Se escucha que las personas hablan cuando deberíamos estar preparándonos para ese encuentro con Dios, para alabarle, para adorarle, para glorificarle. Guardar un momento de silencio, recogernos un poco en silencio. Y esto también lo hemos visto cuando hay una celebración, por ejemplo, pienso en un matrimonio, cuando se va a celebrar un matrimonio, un bautismo o cualquier otro tipo de celebración. En la iglesia se ha perdido el sentido de lo sagrado. Y nosotros lo tenemos que recuperar. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos esas piedras vivas del templo. La iglesia es un encuentro con Dios. Destruid este templo, dice Jesús, y lo reconstruiré en 3 días. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y como tal debemos comportarnos y debemos esforzarnos por dar testimonio y por saber, por contribuir también con nuestros dones recibidos.